Hace algunos años, en los Estados Unidos, pasó una tragedia dentro de una agencia misionera, o algunos, como dicen, en una misión. El director de una agencia misionera, mejor dicho, el matrimonio del director de una agencia misionera cayó en pecado de infidelidad. Esto, desde luego, sorprendió a muchos pastores, a muchos misioneros y a muchas iglesias. Pero lamentablemente, este pecado fue oculto por varios años y por varios pastores que eran amigos y familiares del director de esta agencia misionera. Tristemente y también erróneamente, personas ocultaron este pecado porque supuestamente querían cuidar la iglesia del Señor. Pero la realidad es que estaban cuidando más la reputación del director que la reputación y la gloria de Dios. Cuando salió a la luz este pecado, el director de la agencia misionera fue retirado inmediatamente de su cargo y algunos, porque ya habían pasado muchos años, algunos estaban inconformes de esa decisión que para algunos era extremista. Y lo que ellos alegaban es que ya había pasado cierto tiempo y esta familia ya había sido restaurada porque se habían arrepentido. Pero la realidad es que ese director ya no era candidato para hacer la obra del ministerio. Ya estaba descalificado por hacer la obra del ministerio. Y aunque es un escándalo cuando un pastor o cuando un líder de una iglesia o también su pareja, porque no solamente es el hombre, también mujeres caen en este pecado, es muy común que cubramos el pecado porque creemos que hacemos el bien a la iglesia del Señor. Podemos caer en el error de cubrir, de ocultar nuestros pecados con simplemente remordimiento, con acciones externas y seguir entregándonos a Dios sin cambiar genuinamente en nuestro corazón. Y en este tercer sermón de Malaquías, él quiere hacer ver a la nación de Israel su condición espiritual. Dios está hablando a través de Malaquías de una manera muy clara. La nación de Israel estaba siendo desleal ante su Dios, pero también ante su prójimo. Y en este caso, puntualmente, su prójimo específicamente es la mujer de la mujer del israelita. Dios habló a través de Malaquías porque Él es quien produce el arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Si la obra de Dios en el corazón de las personas, el hombre es ciego de su pecado, tratará de ocultar su pecado y demostrar acciones simplemente por remordimiento y no arrepentimiento genuino. Por esto, este sermón de Malaquías nos hace la invitación a arrepentirnos genuinamente para que tú puedas entregarte correctamente a Dios. Dios habla a tu vida para que tú puedas entregarte correctamente a través de un arrepentimiento genuino. Dios nos habla a través de este pasaje para que tú puedas servirle, para que tú puedas entregarte a Él con arrepentimiento genuino y con verdadera santidad. Así que, ¿cómo nos entregamos a Dios con arrepentimiento genuino? En primer lugar, estos pasajes nos hacen ver que tú puedes entregarte a Dios si reconoces tu condición. A lo largo de todo este libro de Malaquías vemos constantemente que Dios hace ver a la nación su condición espiritual, porque ellos eran ciegos, eran indiferentes. Dios expone el pecado. Dios no oculta el pecado. Nosotros trataremos de ocultarlo, pero para Dios no se oculta el pecado. Dios les llama desleales, personas que han traicionado el pacto de Dios y el pacto que han hecho con sus mujeres.
Y aquí en esta ocasión Dios les hace ver algo muy importante. Nota cómo no, empieza el versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Dios está apelando a la relación que Él tiene con su pueblo. Dios les demuestra que es el Padre de toda la nación. Les demuestra que tienen una relación de pacto con Él y que a su vez están teniendo problemas en sus relaciones con su prójimo. Por eso sigue diciendo, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Así que en este versículo se cumple la esencia de la ley y del decálogo de los 10 mandamientos. Aquí Dios está haciendo un resumen. Mientras tú tengas una relación santa con Dios, tu relación con los demás será correcta. No puedes relacionarte con los demás correctamente si tú no estás bien delante de Dios. Mientras tengas una relación con Dios, actuarás con amor, con entrega hacia tu prójimo. Si no tienes una relación con Dios, actuarás erróneamente o egoístamente con tu prójimo. Dios les hace ver la importancia de la relación vertical que tenemos ante Dios, pero también les hace ver la importancia de la relación horizontal hacia otros. Y aquí específicamente el prójimo es la mujer o el marido en el matrimonio. Y ellos habían fallado en su relación matrimonial, habían fallado contra su prójimo, porque eran incapaces de ver su condición espiritual. Habían fallado contra su prójimo, porque fallaron primeramente ante Dios. Eran indiferentes ante sus relaciones con su prójimo, porque de la misma manera eran indiferentes en su relación con Dios. Y notemos que este pecado era un pecado muy visible, no era un pecado oculto, no era un pecado secreto, era un pecado totalmente visible. Muchas personas podían ver las relaciones rotas en el matrimonio. Las faltas y el pecado aquí se resume en divorciarse y casarse con otras personas que no eran del pueblo de Dios. Y esto es algo importante a lo largo de toda la historia de Israel. Y aquí vemos que Dios en primer lugar menciona que estas personas se casaban con mujeres o con hombres que no eran del pueblo de Dios. ¿Y por qué era importante? Porque esto estaba estipulado en la ley de Dios. Y una de las razones por las cuales Dios no permitía el matrimonio entre personas que no eran de su pueblo era para evitar, cuidar al pueblo de la idolatría. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, tenían que cuidarse de la idolatría, porque estaban acostumbrados en Egipto a vivir a la idolatría. Van a un lugar, Canaán, donde es totalmente idólatra. Y si se casaban con personas que no eran del pueblo de Dios, seguirían nuevamente con esas costumbres erróneas. Dios les ordenó que conquistaran la tierra de Canaán para así erradicar la idolatría. Sin embargo, años más tarde, en el tiempo de los jueces, la nación de Israel permitió que estas naciones paganas cercanas a Canaán vivieran entre ellos, pero también permitieron casarse entre ellos. Y creo que sabemos cuál fue la consecuencia en el tiempo de los jueces. La multiplicación de la idolatría creció, se multiplicó la idolatría. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y años más tarde, cuando el reino de Israel estaba unificado, Salomón también tuvo muchas mujeres, de las cuales muchas eran mujeres paganas.
Y esto trajo como consecuencia que Salomón comenzara a adorar a dioses falsos. Vayamos a primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 8. Primer libro de Reyes, 11, 1 al 8. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor, como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Es clara la advertencia de Dios. Dios quería purificar a su pueblo, que no desviaran su corazón a otros dioses. Pero tristemente, por las malas decisiones de Salomón, la nación de Israel siguió su mal ejemplo y el reino se dividió en dos, siendo el reino del norte totalmente idólatra y pagano. Y de hecho, por esa idolatría, Dios posteriormente los envía en cautiverio. Pero es sorprendente y maravilloso que Dios nuevamente mostró su misericordia a su pueblo. Años más tarde, en el tiempo de Esdras y Nehemías, Dios mostró su misericordia, haciendo volver a Jerusalén a los israelitas después del exilio en Babilonia. Dios les estaba dando una nueva oportunidad para que le sirvieran apartándose del mal. Sin embargo, sabemos lo que sucedió. Nuevamente la nación de Israel volvió a casarse con personas de pueblos paganos. Y esto nos lo dice Esdras 10, 9 y 10. La nación de Israel no había entendido la magnitud del error que ellos estaban cometiendo. Una decisión aparentemente sencilla, una decisión aparentemente inocente, trajo consigo consecuencias espirituales abismales. Pero la historia de Israel no termina con Esdras y con Nehemías. Unos pocos más de 200 años aparece Malaquías. Y en el tiempo de Malaquías, nuevamente las personas volvieron a casarse con personas de pueblos paganos. No aprendieron de su pasado. Es un pecado que continuamente practicaba la nación de Israel. Pero también, en segundo lugar, las personas se divorciaban. En el tiempo de Malaquías se estaban divorciando. Hombres repudiaban el pacto que habían hecho con sus mujeres. Y este pecado es expuesto por Dios. Nota lo que dice estos versículos de Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y vosotros decís, ¿por qué?
porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. El Señor expone el pecado, Él es testigo entre el pacto que has hecho en matrimonio. Y aquí cabe decir que que el divorcio no se daba simplemente por incompatibilidad, no es según el contexto que nosotros estamos. Recordemos que para el tiempo de Malaquías, la nación de Israel volvió a Jerusalén y la grandeza de Jerusalén había desaparecido. Estaban siendo oprimidos por parte del imperio persa. De modo que en muchos casos estos divorcios traían un móvil socioeconómico. Para un hombre judío o israelita, casarse con una mujer extranjera le traía dinero, le traía posición, porque su nación estaba siendo conquistada por el imperio persa. De modo que si ellos estaban casados con otra persona que también estaba siendo o que también era parte de Israel, oprimida por el imperio persa, no tenían esa posición y el dinero. Así que desde luego esto nos demuestra el corazón de las personas en el tiempo de Malaquías. Personas con avaricia, personas totalmente egoístas, buscaban su bien personal y no tenían una relación con Dios y por ende su relación con su prójimo en su matrimonio era incorrecta. Así que todo apunta a que estas personas se divorciaban y volvían a casarse con otras personas de naciones paganas para obtener un beneficio personal. A pesar de todo esto, no eran capaces de ver por qué Dios no los veía con agrado. Versículo 13 demuestra cómo ellos ofrecían sacrificios. Y ellos decían, Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. ¿Pero por qué? No eran capaces de entender que habían perdido su relación con Dios. Estaban en pecado y también estaban dañando su relación con su prójimo. Tenían un corazón centrado solamente en sus intereses y dejaron a un lado la importancia de una relación santa con Dios. Dejaron a un lado la importancia de relacionarte con otros justamente, con amor en tu matrimonio y con entrega. Así que este pasaje nos hace ver que hay personas que sirven y que se entregan a Dios, pero no tienen en realidad una comunión personal con Él. Y también sus relaciones son impías con otras personas. Que para servir a Dios, que para que tú te entregues a Dios, debes reconocer primeramente tu condición espiritual. Tienes que ser consciente si estás viviendo en una relación impía ante Dios y ante tu prójimo. El versículo 13 nos menciona que personas ofrecían un sacrificio como ofrenda al Señor. Continuamente se entregaban a Dios, pero lamentablemente no lo hacían con la convicción de restablecer su comunión con el Dios verdadero. Probablemente servían a Dios y se entregaban a Él por remordimiento, no con un arrepentimiento genuino. Así que primeramente quiero que te preguntes si tú estás sirviendo a Dios. Quiero que te preguntes si tú has entregado tu vida al Señor. Y si esto es así, debes preguntarte si tu servicio a Dios es en santidad o sirves a Dios con indiferencia. Dios desea que te entregues completamente a Él en santidad, porque Él es tu Señor.
Tú debes relacionarte con otros en santidad porque mantienes una relación santa con Dios. Y quiero dar una ilustración verdadera. De un fiel asistente a los cultos de la iglesia. Él creció en un contexto cristiano, de modo que en su juventud asistía a la iglesia y se involucraba en las diferentes actividades y ministerios. Llegó al punto en el que Daniel se apuntó al coro de la iglesia. Aunque su motivación principal no era adorar a Dios a través del talento que él tenía. Porque cabe decir que su voz es una voz espléndida. Era una motivación muy diferente. Su motivación era enamorar a las jóvenes de la iglesia con su preciosa voz. ¿Y sabes qué pasó? Daniel logró su meta. Enamoró a una chica del coro. Pero eso no es todo. Daniel mantuvo relaciones sexuales con esta mujer. Por varios años, Daniel mantuvo relaciones sexuales de manera oculta con una joven del coro de la iglesia. Y él creía que por ser parte del coro, él estaba bien delante de Dios. Él no entendía, él no era capaz de ver su condición espiritual. Él creía que estaba bien delante de Dios, aun y cuando su vida espiritual y sexual era inmoral. Y el ejemplo de Daniel no está ajeno a nosotros. Cualquier persona que está sentada en esta iglesia puede ser ese joven Daniel. Quizás tú estás sirviendo a Dios, pero estás ocultando un pecado en tu vida personal. Tú sirves a Dios, pero tu matrimonio está en pecado. Tú sirves a Dios, pero vives en inmoralidad. Quizás tú estás sirviendo a Dios, pero eres adicto a la pornografía. Quizás tú sirves a Dios, pero también vives en pecados ocultos, como en engaños, en mentiras y en cotilleos. Y si esta es tu condición espiritual, no seas indiferente. Arrepiéntete porque Dios sabe tu condición espiritual. Recuerda que en esta sección dice Dios que Él es el testigo entre el pacto que hicieron el hombre y la mujer. Para Dios nada es oculto. Dios no puede ser burlado. Dios sabe cuál es tu condición espiritual. Expone tu pecado a través de su palabra. Él expone tu pecado para que tú puedas reconocer tus faltas, para que puedas reconocer tu condición espiritual en humildad y para que te puedas arrepentir genuinamente. Por lo tanto, entrégate a Dios. Sirve a Dios después de arrepentirte genuinamente de tus faltas. Puso el pecado de la nación de Israel para que ellos prestaran atención a sus palabras. Y de la misma manera, tú presta atención a las palabras de Dios. ¿Cómo podemos arrepentirnos? ¿Cómo podemos entregarnos a Dios con arrepentimiento genuino? Reconoce tu condición, pero también escucha a Dios. Escucha las palabras de Dios. Malaquías expresó las palabras de Dios con la intención de que la nación entendiera, que prestara atención y que escuchara lo que Dios tiene para ellos. Y esto es lo que nos dice el versículo
14 y 15. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero tenga un remanente del Espíritu, lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Porque yo detesto al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad, pues, prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Y aquí hay un punto muy importante que debemos ver en el versículo 15. El versículo 15 en realidad es muy difícil de interpretar. Hay por lo menos dos posturas en lo que significa este versículo. Es por esto que varias traducciones de la Biblia dan diferentes significados de este versículo. Hay una traducción literal, que es la Reina Valera 60, que dice lo siguiente. No hizo él uno, este es el versículo 15, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Pero aquí en esta traducción, según la Reina Valera, se traduce literalmente la porción hebrea, pero no especifica de forma implícita o explícita a qué se refiere con uno. Dice el versículo, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu, pero ¿a qué se refiere? La Reina Valera no lo especifica. Por otro lado, otra traducción literal es la Biblia de las Américas, pero la Biblia de las Américas da una ayuda implícita. El versículo comienza con un pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Implícitamente, la Reina Valera da a entender que uno, que no está escrito aquí, se refiere al pacto matrimonial. Porque el versículo 14 termina, aunque ella es compañera y la mujer de tu pacto. Por eso dice, pero una persona que tiene el Espíritu no obra así, no desprecia el pacto con su mujer. Es algo implícito. Pero también hay otra postura que esta la tienen o la brindan algunas traducciones menos literales. La Nueva Versión Internacional dice que uno se refiere al cuerpo de una persona. Prestad atención a lo que dice la NBI. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que podemos ver dos maneras de interpretar este versículo. Una que dice que se refiere al matrimonio y otra que dice que uno es el cuerpo que Dios ha creado y que el mismo cuerpo, el mismo ser que Dios ha creado en tu vida es capaz de discernir si estás bien o mal en tu matrimonio. Y en lo personal, yo sostengo más la postura que se refiere al pacto matrimonial que al cuerpo personal. Pero no hay mucha más información para decirlo con certeza. Pero lo importante aquí es que Dios está hablando de la pureza y la unión en el matrimonio. Génesis 2:24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Comúnmente pensamos que esta unión es totalmente sexual, pero no es así. Esta unión también es emocional, es relacional, sentimental y también espiritual. Así que para Dios mantener la unidad en su matrimonio, en el matrimonio, era la manera de extender su gloria a lo largo del mundo, según lo que dice Génesis 1, 26 al 28. De manera que romper y distorsionar el matrimonio es romper y distorsionar la imagen impresa en el hombre a lo largo del mundo. Y esto era algo que las personas en el tiempo de Malaquías no lograban entender. Estaban distorsionando el método por el cual Dios reflejaba su gloria a lo largo del mundo. Pero también recuerda que el matrimonio es una ilustración de la relación que tienes con Dios a través del sacrificio de Cristo. Efesios 5, 22 al 33 establece que el matrimonio ilustra el sacrificio y la entrega de Cristo por su iglesia, pero lo ilustra por una razón. Versículo 27 dice que se ha entregado a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La ilustración nos demuestra que el matrimonio debe ayudar a los cónyuges a entregarse el uno al otro por amor, pero también a que vivan una vida santa delante de Dios. Así que aprendemos dos principios básicos en el matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios y es el método dado por Dios para que su imagen impresa en el hombre sea esparcida a lo largo de la tierra. Y por otro lado, el matrimonio ayuda a los cónyuges a vivir separados del pecado. Ayuda a vivir la santificación. Y por esto Dios le da mucha importancia al matrimonio. Y esto es algo que las personas en el tiempo de Malaquías habían distorsionado. Buscaban sus intereses personales. Su prioridad no era Dios. Su prioridad no era el plan de Dios de reflejar su gloria alrededor del mundo. Y este pasaje nos enseña a no distorsionar la pureza y belleza del matrimonio. Así que no distorsionemos la pureza del matrimonio por supuestamente buscar el bienestar de los demás en amor. La distorsión de la pureza matrimonial no es solamente con acciones. Tú puedes distorsionar la ilustración del matrimonio a través de tus convicciones. Puedes distorsionar la belleza del matrimonio a través de tus pensamientos, de tus creencias. Pueblo de Dios, podemos ceder ante la presión del mundo y tener una convicción equivocada sobre el matrimonio. Podemos aceptar el divorcio, el matrimonio homosexual por la presión del mundo. No lo haríamos en acciones, pero lo haríamos en nuestras convicciones. El mundo hace ver que el matrimonio que el divorcio promueve la libertad emocional. Personas dicen que el matrimonio es un sinónimo de la esclavitud. Yo lo he escuchado en algunas personas. Por esto hombres y mujeres dicen, yo no me quiero casar porque no quiero ser esclava o esclavo de otra persona. Por otro lado, personas dicen que el matrimonio homosexual es una expresión de amor sincero. Estos pensamientos en realidad son promovidos por el beneficio personal
y por el egoísmo de las personas. Y déjame decirte que dentro de iglesias de sana doctrina hay convicciones equivocadas sobre el matrimonio. Hace unos años, una persona que tiene muchos años de ser creyente, una persona que incluso casi me dobla la edad, me preguntó qué opinaba sobre el divorcio. Y esta pregunta a mí en realidad me sorprendió que me la hiciera él, porque es una persona mayor y una persona que estudió en un instituto bíblico. Así que mi manera de responder fue muy astuta. Yo le respondí, ¿y por qué me lo preguntas? Yo quería saber por qué me lo estaba preguntando. Y la respuesta de él fue que el pastor de la iglesia donde él asiste hace algunos años casó a una persona que se había divorciado. Un hombre se divorció de una mujer siendo ya creyente, se divorció por cuestiones personales, me las explicó de hecho esta persona, y se volvió a casar con otra persona que también era creyente y ahora están sirviendo al Señor, diciendo que es un posible candidato a ser pastor de una iglesia. Y esta persona divorciada era un amigo del pastor que los casó. Escuchar esta historia para mí fue triste, un poco decepcionante también. Y yo le pregunté a esta persona, ¿por qué crees que el pastor los casó? La persona fue muy simple. Y él declaró que los volvió a casar para mostrar amor a este hermano que se ha divorciado. Personas aceptan el divorcio y volver a casarse porque creen que es una manera de mostrar amor a alguien que se ha equivocado en sus decisiones. La mejor manera de mostrar amor a una persona que se ha divorciado por intereses personales es mostrarle el perdón de Dios a través del arrepentimiento, no consentir su pecado. Y ante esta distorsión, personas siguen adorando y sirviendo a Dios, creyendo que están bien delante de Dios por hacer el bien a alguien más. Ocultamos el pecado con supuestamente servir a los demás. Pero la realidad es que Dios no mira con agrado a aquellas personas que distorsionan su plan. Y tú y yo podemos distorsionar el plan de Dios con nuestras convicciones, no solamente en el acto literal de divorciarnos. Quizás tú nunca vas a firmar una acta de divorcio, pero tú puedes distorsionar la pureza del matrimonio con tus convicciones. Probablemente tú no estás pecando en acción divorciándote de tu mujer o de tu marido. Probablemente tú no estás pecando en acción por mantener una relación inmoral con una persona que no es del pueblo de Dios. Pero tú puedes distorsionar el plan de Dios en tus convicciones y en tus pensamientos. Así que honra la pureza y belleza del matrimonio, porque esto promueve la expansión de la gloria de Dios. Es una ilustración del amor sacrificial de Cristo por su iglesia. No cedas ante la presión del mundo. No cedas ante la presión de las circunstancias o la presión de la propia iglesia. Sé firme en tus convicciones y sirve a Dios. Dispuso el pecado de la nación de Israel para que ellos escucharan y se arrepintieran genuinamente.
Dios invita a las personas a que reflexionen sobre su condición para que puedan cambiar su criterio o sus pensamientos. Así que, ¿cómo nos entregamos a Dios con arrepentimiento genuino? Reconoce tu condición, escucha a Dios y por último, cambia tu criterio. Versículo 17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? La nación de Israel tenía un criterio distorsionado. Dios habló a la nación de Israel apelando a la sensibilidad espiritual que ellos debían tener. Dios les ha dicho, prestad atención a vuestro espíritu y no seáis desleales. La nación de Israel no simplemente debía cambiar en acciones, no simplemente debía cambiar en hábitos. También era importante que cambiara en su forma de pensar. La nación de Israel debía prestar atención a su espíritu. Y esto se refiere a mantener en cuidado el espíritu. Otras traducciones dicen lo siguiente: así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Otra traducción más dice así: por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. De manera que la enseñanza en esta frase de prestar atención al espíritu es guardar nuestro ser del mal. Para Dios es importante guardar nuestro ser, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Así que es notorio que Dios está apelando a la sensibilidad espiritual de los israelitas. Si de verdad ellos reconocían su error, en realidad ellos eran hijos de Dios. Una persona que es insensible en su vida espiritual demuestra que no tiene la vida espiritual que Dios ofrece. Recuerda lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Un hombre insensible en su vida espiritual todavía no ha sido convencido de su pecado a través del Espíritu Santo. Así que Dios apela a la sensibilidad espiritual, pero no solamente algo en el corazón o en el pensamiento, sino que Dios también les invita y les anima a actuar. Dios les dice que no deben ser desleales. Y nota cuál es el orden que Dios está dando. Dios dice, prestad atención a vuestro espíritu y posteriormente apela a cambiar las acciones. Para Dios es importante llegar primero al corazón para que cambies tus acciones. Sin un cambio genuino en nuestro ser, cualquier cambio externo es efímero. Necesitamos un cambio interno en nuestro espíritu, en nuestro ser, para que nuestras acciones sean duraderas. Y esto es solamente posible por la obra del Espíritu Santo. Nuestro corazón es malvado, es perverso, nos incitará a seguir en el mal. Por tu condición humana, por tu condición caída, tú solamente querrás obrar mal y seguir tu egoísmo y tu deseo personal. Pero aquí vemos nuevamente la misericordia de Dios. Él está dando la oportunidad a los israelitas de que corrijan su error. Él está apelando a su sensibilidad espiritual
para que cambien genuinamente. Ellos ofrecían ofrendas a Dios, lo hacían. Es un acto bueno ofrecerse a Dios, pero su corazón no había cambiado. Dios está apelando a un cambio en su corazón, no en las acciones primeramente. Ante esto, debemos mostrar la belleza, la pureza del matrimonio en nuestra iglesia, primeramente guardándolo en nuestro corazón. Guardemos la pureza del matrimonio en nuestro corazón, en nuestras convicciones, en nuestro intelecto, para que nuestras acciones sean con la motivación correcta. De manera que no esperes que tu servicio a Dios va a cambiar tu vida espiritual. Nuevamente lo digo, no esperes que tu servicio a Dios va a cambiar tu vida espiritual. No esperes que tu servicio a Dios sea lo que cambie genuinamente tu matrimonio o tu vida espiritual. Desde luego que es algo bueno servir a Dios. No estoy diciendo que no sirvas a Dios. Lo que quiero decir es que para que en realidad haya un cambio en tu vida, necesitas guardar tu ser del mal. Servir a Dios no es la fórmula mágica para que tu vida cambie. Incluso tú puedes servir a Dios por las motivaciones incorrectas, tal como en el tiempo de Malaquías. Por esto, si tienes problemas en tu vida personal, en tu matrimonio, escucha la voz de Dios. Él dice, prestad atención a vuestro espíritu. Guarda tu espíritu. Guarda tu corazón del mal de tus deseos egoístas y sé sensible a la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y por otro lado, aunque no estés casado o casada, tú puedes distorsionar la belleza del matrimonio en convicciones. Puedes aconsejar a otras personas a divorciarse. Puedes aceptar el divorcio. Y si este es tu caso, cambia tu criterio. Ten convicciones bíblicas. No te dejes llevar por sentimientos o por emociones. Así que Malaquías habla directamente al corazón de las personas, porque Dios expone el pecado. Dios expone el pecado para que escuches sus palabras y para que cambies tu corazón y tus acciones. En esta sección, Malaquías nos hace ver que debemos honrar la belleza y pureza del matrimonio. Erróneamente podemos servir a Dios distorsionando la unión matrimonial en acción o en pensamiento. Y necesitas para entregarte a Dios. Lo que tú necesitas para servir a Dios genuinamente es el Evangelio. Porque sin la obra de Dios en tu vida, tu perspectiva será tal como en el tiempo de Malaquías. Versículo 17. El que hace lo malo es bueno ante los ojos de Dios. Solamente por la obra del Evangelio, tus convicciones serán cambiadas, porque el Evangelio demuestra tu condición espiritual. El Evangelio te hace sensible a tu condición espiritual para que escuches la guía del Espíritu Santo. El Evangelio permite entregarte a Dios por la obra justa y santa de Cristo. Y como Dios expone el pecado, tú debes arrepentirte genuinamente de tus acciones. Como Dios expone el pecado, tú debes arrepentirte genuinamente para entregarte correctamente a Él. Dios te habla como un padre para que puedas vivir en una relación santa con Él. Así empieza esta sección.
Si tú tienes una relación santa con Él, tu relación con tu prójimo será correcta. Así que este pasaje nos enseña que tú puedes entregarte a Dios, tú puedes servir a Dios correctamente si tu relación con Él es genuina. Que ten una comunión santa con Dios para servirle fielmente y para que te relaciones justamente con tu prójimo. De manera que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, reconocer nuestra condición y cambiar nuestro corazón para que Dios haga la obra en nuestras vidas.